Perfecto. ¿Cómo está irrigado el estómago? ¿Cuál es su irrigación arterial? Está irrigado clásicamente por 5 fuentes arteriales. Miren, lo voy a hacer así de simple, para que no se compliquen la vida. La curvatura menor, ¿me dejo entender? En la curvatura menor vamos a ver a las arterias gástricas. Estas dos irrigan la curvatura menor, las gástricas, ¿correcto? Las arterias gástricas. La gástrica derecha y la gástrica izquierda, ¿ok? Irrigan la curvatura menor. Viajan pegadas a la curvatura menor. ¿Se ubican? Están pegadas a la curvatura menor. La curvatura mayor está irrigada por las arterias gastroepiploicas. Derecha e izquierda también. Pero nótese que estas arterias no viajan pegadas a la curvatura mayor. Las gástricas sí, estas gástricas viajan pegadas a la curvatura menor. Las gastroepiploicas no, viajan más o menos a 1 centímetro, centímetro y medio de ella. ¿Ok? Finalmente, el fondo gástrico, la tuberosidad gástrica, la parte alta del estómago, está irrigada por las arterias gástricas cortas, así les llaman, las arterias gástricas cortas o arterias fúndicas. Creo que el nombre es bastante obvio, ¿no? Arterias fúndicas, ¿ok? Que son de 3 a 100. Entonces, ya lo tienes claro. La curvatura menor está irrigada por las arterias gástricas, la izquierda y la derecha. La mayor por las gastroepiploicas y el fondo por las gástricas cortas o fúndicas. Ahora veamos, miren acá. Aquí al fondo estamos viendo la arteria aorta. Al fondo estamos viendo la arteria aorta. De la arteria aorta, por su cara anterior, nace un tronquito, el llamado tronco celíaco, con C. ¿Se acuerdan la clase anterior cuando vimos ramas de la aorta? El tronco celíaco, con C, celíaco. Este tronco celíaco clásicamente se divide en 3 ramas. Tronco celíaco clásicamente da 3 ramas. ¿Cuáles son? 1. La arteria gástrica izquierda. Gástrica izquierda. También llamada, acá está escrito, coronaria estomáquica. Es la misma. La arteria gástrica izquierda es la arteria coronaria estomáquica. 2. La arteria hepática común. Hepática común. ¿Correcto? Que va a ascender luego hacia el hígado. La hepática común. Y 3. La arteria esplénica. Esplénica. Que va, bien acá, ¿ven? Por transparencia se ve acá. La arteria esplénica va hacia el vaso. Esplénica es de vaso. Y esas son las tres clásicas ramas. De la aorta nace el tronco celíaco, y el tronco celíaco clásicamente da 3 ramas. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la hepática común y la esplénica. ¿Ok? Facilito. Entonces, ya tenemos en primer lugar a la arteria gástrica izquierda. Ya tenemos a la gástrica izquierda. Esta gástrica izquierda va a subir así y se va a pegar, va a bajar por la curvatura menor. Se pega, desciende por la curvatura menor y llega hasta la incisura angular. ¿Correcto? Esta arteria hepática común da a la arteria luego, aquí está, la arteria gástrica derecha. Gástrica derecha o pilórica. La gástrica derecha o pilórica nace de la hepática común y se pega a la curvatura menor, encontrándose con la gástrica izquierda a nivel de la incisura angular. ¿Ok? Bastante simple. Ya tenemos dos. Ahora, las arterias gastroepiploicas. Miren ustedes acá. De la hepática común, nace una arteria que baja. ¿Ven ustedes acá al fondo? Hay una arteria que baja por detrás de la primera porción del duodeno. Acá está el duodeno. Y hay una arteria que baja por detrás de la primera porción del duodeno. Esa arteria se llama
gastroduodenal. Acá está escrito. La arteria gastroduodenal. Nace de la hepática común y baja por detrás de la primera porción del duodeno. Y después de pasar por detrás de la primera porción del duodeno, da esta arteria, la gastroepiploica derecha. La gastroepiploica derecha entonces es rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común. Y la gastroepiploica izquierda es rama de la esplénica. ¿Correcto? Finalmente, las arterias gástricas cortas o fúngicas también son ramas de la esplénica. Son de 3 a 7 ramas pequeñas que nacen de la esplénica. Y así está irrigado principalmente o clásicamente el estómago. Agrego el detalle nada más que todas estas arterias, como ustedes pueden ver acá, todas estas arterias se anastomosan, se unen y forman anastomosis funcionales. Es por eso que el estómago está bien irrigado. Bien irrigado. ¿Ok? Muy bien. El drenaje venoso es bastante similar, muy sencillo. Una vena por cada arteria. La vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica y la derecha o pilórica están en la curvatura menor. Y las dos venas gástricas drenan, desembocan directamente a la vena porta. Las venas gastroepiploicas están en la curvatura mayor. La gastroepiploica derecha drena en la vena mesentérica superior, pero la izquierda drena en la vena esplénica. Y las venas gástricas cortas o fúngicas, que también son de 3 a 7, drenan en la vena esplénica. Facilísimo. ¿Correcto? Ahí está la vena porta. Y ahí están las venas. El drenaje linfático. Esto es bastante importante, lo van a utilizar bastante cuando lleven gastroenterología, cuando lleven cirugía abdominal y vean el tema del cáncer gástrico. El cáncer gástrico se disemina principalmente por vía linfática. Por eso es importante conocer los grupos de ganglios linfáticos o linfonodos que hay alrededor del estómago. Existe la clasificación más actual sobre los ganglios linfáticos relacionados al estómago, es la clasificación que ha hecho, como he puesto acá, ¿no?, la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Aquel que quiera ser gastroenterólogo o quiere especializarse en cáncer gástrico o quiera ser cirujano oncólogo y quiera operar pacientes con cáncer gástrico, pues debe hacer una rotación en Japón porque ahí está lo último, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí está. En la clasificación japonesa menciona que los ganglios están distribuidos en 3 niveles. Son 16 grupos ganglionares distribuidos en 3 niveles. El primer nivel es el grupo de ganglios que están alrededor del estómago. Están justo alrededor del estómago. Por eso le llama el nivel 1, es el nivel perigástrico. Está alrededor del estómago y comprende los grupos del 1 al 6. El segundo nivel son los nódulos que están, o los ganglios que están alrededor de las arterias, de los vasos, y por eso se le llama perivasculares, y son los grupos del 7 al 11. Y el tercer nivel ya son los que están alrededor de troncos mayores o pedículos, y son los grupos del 12 al 16. ¿Correcto? Y aquí están. Ahí están los 16 grupos, ahí está en su nombre. Básicamente es un trabajo de memoria, pero no es tan difícil. El primer nivel está alrededor del estómago, fácil. Paracardial derecho, es decir, está a la derecha del cardias. El 2 está a la izquierda del cardias. El 3 está en la curvatura menor, el 4 en la curvatura mayor. El 5 está encima del píloro y el 6 está debajo del píloro. Por eso tienen ese nombre. Paracardial derecho, paracardial izquierdo, de la curvatura menor, de la curvatura mayor, supra e infrapilórico. Bastante simple. El nivel 2, que es el más preguntado en los exámenes de concurso, ahora que existe ya el examen nacional de ciencia básica, seguramente lo van a preguntar, en el ENAM, en los exámenes de residencia médica, cada vez que se pregunta sobre ganglio linfático del estómago, agarran casi siempre al grupo 2. El nivel 2 es el que está en relación con las arterias. 7 son los ganglios que están siguiendo a la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. 8 de la arteria hepática común, 9 del tronco celíaco. Este ha sido el más preguntado. El grupo gangliar número 9 del tronco celíaco, 10 del hilo esplénico y 11 de la arteria esplénica. A este 11
También le llaman suprapancreático. A este 11 también le llaman suprapancreático, ya que, como les he dicho, obviamente yo les he dicho que la arteria esplénica viaja montada, acá lo tienen, sobre el borde superior del páncreas. Sobre el borde superior del páncreas, y por eso es que al grupo 11 le llaman de la arteria esplénica suprapancreático, o incluso los americanos le llaman pancreato esplénico. ¿Ok? Muy bien. Y el nivel 3 son del 12 al 16, 12 del ligamento hepatoduodenal, es decir, que está rodeando al pedículo hepático, 13 retroduodeno-pancreático, 14 de los vasos mesentéricos superiores, 15 de los vasos cólicos medios y 16 para aorta. Muy bien. La inervación del estómago. La parasimpática proviene de los troncos vagales. Y la simpática proviene de este plexo que ven acá, el plexo celíaco o plexo solar. ¿Recuerdan los troncos vagales que llegan junto con el esófago, no? Llegan junto con el esófago. Tenemos el tronco vagal anterior, daba una rama que era la rama gástrica, ¿se acuerdan? El nervio de la Target, este nervio. Este nervio que ven junto a la curvatura menor, ese es el nervio de la Target. Baja junto a la curvatura menor del estómago y cuando está sobre la porción pilórica, suelta unas ramitas que son las llamadas patas de cuervo. El nervio de la Target es el principal nervio del estómago. Estimula la función parasimpática, es decir, estimula el peristaltismo, es decir, las contracciones del estómago, en todas sus glándulas que hemos visto, glándulas cardiales, glándulas fúngicas, glándulas pilóricas. El tronco vagal posterior inerva sobre todo la zona fúngica, porque da la rama fúngica o nervio de Gracie, ¿no? Y la simpática más bien hace lo contrario, inhibe el peristaltismo, inhibe las secreciones. ¿Correcto? Muy bien. A ver, acá hay una pregunta. Acá me mandan una pregunta por el chat. Dice, si se corta el nervio asesino, ¿se deja de producir ácido clorhídrico en el fondo? Parcialmente. Parcialmente. Claro que sí. Así es. Claro que sí. Ya que usted lo pregunta, claro, el tratamiento, digamos, cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen úlceras en el estómago, ¿ya? Dicho sea de paso, cuando uno habla de úlceras, siempre existe el error de pensar que solamente son en el estómago. Doctores, la mayor proporción de úlceras no es en estómago, son en duodeno. ¿Ya? Vayan quitando algunos mitos. Cuando uno habla de úlceras, la mayor cantidad de úlceras son en duodeno, no son en estómago. Ojo. ¿Ya? Son las llamadas úlceras pépticas. Úlceras pépticas, duodenales y gástricas. Más frecuentes son las duodenales. ¿Ya? Pero bien, hablando de las gástricas, hablando de las úlceras del estómago, el riesgo de las úlceras del estómago, el riesgo de una úlcera es que la úlcera perfore la pared. Perfore la pared del estómago y genere una hemorragia. Genere una hemorragia. ¿Me dejo entender? Entonces, para evitar eso, hay evidentemente numerosos tratamientos, hay medicamentos, hoy en día también hay cauterización por endoscopía, la medicina ha avanzado mucho, los gastroenterólogos hacen maravillas realmente con el tratamiento de esto, pero digamos que clásicamente cuando la úlcera no responde a ningún tipo de tratamiento médico o clínico, entonces ya último recurso se va a la cirugía. ¿Qué hace la cirugía? La cirugía lo que hace es cortar al nervio vago, ya que el vago estimula la producción del ácido clorhídrico, entonces cortas el vago. Y eso se llaman las vagotomías. Las vagotomías, ¿correcto? Hablábamos de vagotomías tronculares cuando cortabas, por ejemplo, el tronco vagal anterior. O cortabas el tronco vagal posterior, es vagotomía troncular. Luego avanzó un poquito, mejoró la cirugía y se llama vagotomía selectiva. Es decir, cortas solamente, por ejemplo, el nervio de la Target o cortas solamente el nervio de Gracie. ¿Correcto? Claro, el nervio de Gracie es el principal nervio del fondo gástrico. ¿Correcto? Va a estimular la producción ácida, producción de las secreciones, pues, ¿no? De la glándula. ¿Correcto?
Pero luego se ha mejorado y ahora se habla de vagotomía ultraselectiva, es decir, se localiza específicamente dónde está la úlcera y se corta la ramita específica. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas un tronco, cortas una rama principal, pues quitas otras funciones y genera pues alteraciones, malestares, efectos secundarios en el paciente. ¿Ok? Muy bien. Dice acá, ¿se podría seccionar una parte del duodeno que está ulcerada o no se puede? Pues hoy en día cortan de todo, ¿no? Claro. Hoy en día hasta sacan todo el duodeno en caso de cánceres, por cáncer de cabeza de páncreas, ampulón, sacan todo, hacen derivaciones biodigestivas. Claro. Sí, de que se puede, se puede. El tema es que esté indicado. Más bien el objetivo de un médico es ser cada vez menos invasivo, sacar lo menos posible, tratarlo de la manera más fisiológica, más saludable posible. Porque cortar y coser es lo más fácil del mundo, créeme. Entonces, el tema es hacer cada vez lo menos invasivo, lo menos radical para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, perfecto. Eso es, entonces, ya saben. Perfecto. En cuanto a la inervación. Bien, se acabó el estómago. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Está muy bien, muy bien. Felicito siempre que hagan preguntas. Eso demuestra interés. Si tuvieran alguna otra pregunta, para pasar a intestino. Muy bien. Entonces vamos a pasar a intestino. ¿Correcto? Bien, el intestino, acá está. El intestino es una víscera tubular larga de naturaleza fibromuscular, como todo el tubo digestivo, ¿no? Tiene dos componentes, el intestino delgado, que tiene tres porciones, nunca se olviden, duodeno, yeyuno, íleo. La porción más corta del intestino delgado es el duodeno. La más larga, el íleo. El intestino grueso, que tiene el ciego, y el colon, que tiene cuatro porciones. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, ¿no? Muy bien, ahí está el duodeno, yeyuno, íleo, ¿correcto? Ahí está el ciego, ahí está el colon. Ese es el colon ascendente específicamente. Ahora lo vemos mejor. Ahí está el ciego. Y del ciego, miren, cuelga acá un órgano que parece una colita. Ese es el apéndice. Esa es la famosa apéndice que cuelga del ciego. Se le llama apéndice secal. Secal, con C. Secal viene de ciego. Apéndice secal. O apéndice vermiforme, con B chica. Vermiforme. ¿Qué significaba vermix? Lo vimos en cerebelo, en neuro, ¿se acuerdan? Vermix, gusano, en forma de un gusano. Apéndice vermiforme, vermicular o apéndice secal. Ese es, ahí lo ven. El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides. ¿Ya? Correcto, muy bien. Y el recto. Muy bien. Acá está el intestino delgado. ¿Dónde comienza? Comienza pues con el duodeno en la unión con el estómago, ¿no? La unión gastroduodenal. Ahí, cuando el estómago se une con el duodeno. Ahí comienza el intestino delgado. A ese nivel estaba el píloro, pues el esfínter pilórico, ¿se acuerdan? Y eso está a nivel de la vértebra L1. El píloro está a nivel de la vértebra L1. ¿Correcto? ¿Se acuerdan el plano transpilórico que lo vimos en la pared abdominal? El plano transpilórico pasa por L1. ¿Dónde termina el intestino delgado? El ilion, pues. El ilion termina uniéndose al ciego. Esa unión se llama la unión ileocecal. Ileocecal. Entre el ilion con el ciego. En la unión del estómago con el duodeno hay un esfínter, el esfínter pilórico. En la unión del ilion con el ciego, en la unión ileocecal, hay una válvula, la válvula ileocecal de Bowing o Bowing, ¿correcto? La válvula ileocecal o válvula de Bowing, ¿correcto? Muy bien. Y que se encuentra a nivel de la articulación o delante de la articulación sacroiliaca derecha. El intestino delgado en nuestra especie puede tener una longitud que va de 5 a 11 metros, siendo la media poblacional, es decir, la más frecuente, alrededor de los 7 metros, 6 a 8 metros. El duodeno mide solamente el primer cuarto de metro, 24, 25, 26 centímetros. El yeyuno 2/5, 40% de la longitud restante, y el ilion 3/5 o 60% de la longitud restante. El calibre, el intestino delgado
no es igual de delgado en todo su trayecto. Al inicio del yeyuno es más ancho, miren, su calibre es de casi 5 centímetros al inicio del duodeno. Es por eso que a la primera porción del duodeno se le llama el bulbo duodenal. Bulbo, que es una palabra que significa ancho, ensanchado. Bulbo, ensanchado. Siempre recuerden, los términos anatómicos tienen siempre un sentido. El bulbo duodenal es la primera porción del duodeno, significa es la porción más ancha del duodeno, y no solamente la más ancha del duodeno, sino la más ancha de todo el tubo, de todo el intestino delgado. ¿Correcto? Entonces, el duodeno al inicio, 4.5 centímetros, y al final del ileón llega a 2,5 centímetros, es decir, se va estrechando. La porción final del ileón es la porción más estrecha de todo el tubo digestivo. Esta es la porción más delgada de todo el tubo digestivo. Es por eso que la mayor cantidad de obstrucciones intestinales por cuerpo extraño o por una sustancia no digerida ocurren principalmente en la porción final del ileón. ¿Correcto? Porque es una porción bastante estrecha. Bien, el intestino, ya esto se lo saben de memoria, está formado por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. 4 capas que nunca deben olvidar en todo el tubo digestivo. Submucosa, formada por epitelio simple cilíndrico, el mismo del estómago, ¿no? Estómago, epitelio simple cilíndrico o simple columnar, y muscular y mucosal. La submucosa, tejido conectivo laxo. La muscular, yo les he dicho claramente que en todo el tubo digestivo la muscular es cile, ¿no? En el estómago eran 3 capas, ¿correcto? Ahí está la submucosa, y la adventicia, ahí está cile, y la adventicia es serosa, formada por peritoneo. ¿Ok? Sí. Hablemos del duodeno. Acá está el duodeno, forma tubular encorvada, tiene forma de una letra C. El duodeno está encorvado mirando hacia la izquierda, ¿no? Su concavidad mira hacia la izquierda. Entonces, tiene forma de una letra C. Su función principal es digestión, formación del quilo. El quimo, con M, el quimo se formaba en el estómago. El kilo, con L, kilo, con Q por si acaso, no es con K. El kilo con Q y con L se forma en el duodeno. Muy bien. Tiene partes, tiene una cara anterior, lo ven acá, por supuesto tendrá una cara posterior, tiene una curvatura menor que mira hacia la izquierda y la curvatura mayor que mira hacia a la inversa del estómago, bueno, al revés del estómago, medial y cóncava, y esta curvatura menor, el duodeno, por su curvatura menor, miren, ve, aquí se encaja la cabeza del páncreas. Y esta es una pregunta clásica de clásicas en los exámenes de concurso, ¿no? La cabeza del páncreas se relaciona con el marco duodenal. A esto le llaman el marco duodenal o la C del duodeno, ¿no? Acá se relaciona, rodea a la cabeza del páncreas. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Ya lo saben. Simple. Bien. El duodeno comienza pues en la unión con el estómago, la unión gastroduodenal, ahí está el esfínter pilórico, eso está a nivel de L1. Y el duodeno termina donde comienza el yeyuno, perdón. El duodeno termina donde comienza el yeyuno. ¿Hay forma de diferenciar? Sí, claramente. Hay una forma de decir, acá termina el duodeno y aquí comienza el yeyuno. Y es en un famoso ángulo. Aquí hay un ángulo llamado la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Ángulo de Treitz, bastante importante, bastante conocido. Porque este ángulo de Treitz divide clínicamente, divide a todo el tubo digestivo en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Cuando ustedes escuchen hablar a los maestros de los cursos clínicos, dicen, el paciente tiene una hemorragia digestiva alta o tiene una hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es el criterio para decir alta o baja? ¿Cómo divido el tubo digestivo en alto y bajo? Por el ángulo de Treitz. Es el ángulo entre duodeno y yeyuno. Ese ángulo de... Muy bien.
El duodeno mide, igual que el esófago, tiene 4 porciones, a la que les he puesto nombre acá. La primera porción es la más ancha, ya les he dicho, se llama el bulbo duodenal, la porción más ancha del duodeno y la más ancha de todo el intestino delgado. La primera porción, bulbo duodenal. La segunda porción, la porción descendente. Porción descendente o también llamada la porción principal del duodeno, la segunda porción, la porción descendente o principal del duodeno. ¿Por qué la segunda porción le llamo la porción principal? Porque allí van a desembocar las vías biliares y los conductos pancreáticos. Las vías biliares y el páncreas desembocan en la segunda porción del duodeno. Es decir, aquí va a llegar la bilis y el jugo pancreático. Por eso que la segunda porción se llama porción descendente o porción principal. Luego, la tercera porción es la porción transversa. Y la cuarta porción, ¿la ven acá? Pequeña, oblicua hacia la izquierda, es la porción ascendente. Y acá están sus tamaños, sus longitudes, ¿no? Muy bien, para que lo tengan claro. Ahí está el ángulo, el famoso ángulo de Graves. Muy bien. La mucosa del duodeno, en la primera porción, vean ustedes acá, la mucosa en la primera porción es lisa. La mucosa del duodeno en el bulbo es lisa, ¿correcto? Pero a partir de la segunda porción comienzan a aparecer estos pliegues, ¿ven? Comienzan a aparecer numerosos pliegues, que se llaman pliegues conniventes, o válvulas de Kerckring, los cuales van aumentando en tamaño y cantidad hacia el yeyuno. Estos pliegues conniventes, o válvulas de Kerckring, en la segunda porción del duodeno, pero alcanzan su máximo tamaño y su máxima cantidad en el yeyuno. En el yeyuno. Muy bien. En la cara posteromedial de esta segunda porción, acá en la cara posteromedial, aquí se observan como unos pequeños pezones llamados papilas. La papila o carúncula mayor, ¿la ven acá? Y un poquito más arriba, la papila o carúncula menor. La papila o carúncula mayor es la papila colédoco-pancreática. Esta papila o carúncula mayor, aquí desemboca el conducto común que forman el colédoco con el conducto pancreático principal. Es llamado el conducto colédoco-pancreático. ¿Correcto? El colédoco, que es parte de la vía biliar, con el conducto pancreático principal. Desembocan en la papila mayor, en la carúncula mayor. Y un poquito más arriba, en la carúncula menor, desemboca aisladamente el conducto pancreático accesorio. Aquí lo vemos más amplificado. Acá está la carúncula o papila mayor, donde desemboca el conducto colédoco-pancreático. Conducto que se forma por la unión del colédoco con el pancreático principal. Y más arriba, la carúncula menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio solo, aisladamente. Muy bien. En la submucosa, eso quiere decir, perdónenme, que regrese un momento, eso quiere decir que por la carúncula papila mayor, por acá, está entrando bilis y jugo pancreático al duodeno. En cambio, por la carúncula menor, entra solamente jugo pancreático. ¿Sí? Correcto, simple. La submucosa tiene tejido conectivo laxo y, esta es una pregunta clásica, en la submucosa, especialmente de la primera porción, es decir, el bulbo duodenal, acá hay unas glándulas, las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner predominan en la submucosa de la primera porción del duodeno. ¿Y qué producen estas glándulas? Estas glándulas producen moco, el moco duodenal, que es un moco poderosamente alcalino, ¿correcto? Poderosamente alcalino, que va a neutralizar al ácido que entra del estómago. El duodeno no está preparado para recibir ácido. ¿Me dejo entender?
El quimo que viene del estómago viene potentemente ácido. El ácido clorhídrico tiene un pH bastante bajo, de 1 a 1.2, es un ácido fuerte, ¿no? Eso seguramente lo han llevado en química elemental, ¿correcto? Entonces, cuando entra el quimo ácido, eso hace sufrir la mucosa del duodeno. Entonces, por eso es que la mucosa del duodeno se cubre de moco. Y por eso que la primera porción es la que más moco tiene, ¿correcto? El moco alcalino que neutraliza el ácido. Muy bien. Bien, la muscular, cile, ¿correcto? Cile, no se olviden. Y la adventicia, peritoneo. Con respecto al duodeno y el peritoneo, esta es una pregunta clásica que hacen los maestros de anatomía, ¿correcto? La primera porción, el bulbo duodenal, es intraperitoneal, es decir, está cubierta completamente por peritoneo. Y además es, o suele ser, la única porción móvil del peritoneo. En las disecciones lo vemos. La única porción móvil del duodeno es la primera, porque está completamente revestida por peritoneo, es intraperitoneal. En cambio, las otras tres porciones son retroperitoneales. Significa que solamente están cubiertas por delante, por peritoneo, y por lo tanto son fijas. Y eso quiere decir entonces que si la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno por detrás no tienen peritoneo, ¿qué cosa tienen? Tienen la fascia de coalescencia de Treitz, es la que fija por la cara posterior a estas tres porciones retroperitoneales del duodeno. ¿Ok? Simple. Relaciones anatómicas, esto también es sumamente importante. La primera porción del duodeno, la primera porción del bulbo duodenal, veamos sus relaciones. Por delante, ¿qué hay por delante? Por delante está la cavidad peritoneal, está el hígado, pero yo miro el hígado acá arriba. Claro, lo que pasa es que el autor ha levantado el hígado así hasta acá y así lo ha dibujado. Pero normalmente el hígado está aquí adelante, el hígado está caído, cae acá, delante del duodeno. Especialmente el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado del hígado es el que está en relación con la primera porción del duodeno. La vesícula biliar. ¿Correcto? ¿Qué hay por detrás? Eso es un detalle que no debes olvidar. Por detrás de la primera porción del duodeno está la arteria gastroduodenal. Gastroduodenal. Y está el colédoco, junto con el colédoco. Pasan por detrás de la primera porción del duodeno. Por arriba, por encima está el hiato epiploico de Winslow. ¿Recuerdan? Cuando vimos peritoneo, vimos la transcavidad de los epiplones, y dijimos que su entrada, su abertura, es el hiato epiploico de Winslow, cuyo límite inferior es precisamente la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal. Y por debajo de la primera porción del duodeno está la cabeza del páncreas. ¿Correcto? Fácil. Segunda porción, la porción descendente o principal. Por delante está la cavidad peritoneal y acá cruza, ¿ven? Cruza el mesocolon transverso. Por detrás de la segunda porción del duodeno está el riñón derecho. Acá lo ven, el riñón derecho con su pedículo renal. Medialmente, acá vemos la cabeza del páncreas. Va a estar el colédoco, el conducto pancreático principal, o llamado conducto de Wilson, y el conducto pancreático accesorio, o llamado conducto de Santorini. ¿Correcto? Acá lo vemos claramente. Miren, ¿ven? Aquí está el colédoco, no sé si lo ven al fondo, viniendo verticalmente acá, de arriba, ¿ven? Este es el colédoco, de verde. Trae bilis, el colédoco, y acá baja el colédoco, ¿ven? Este colédoco se va a unir al conducto pancreático principal. Este que ven acá es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Acá está escrito. Y ambos se unen y forman un conducto común, que forma la papila o carúncula mayor. Por su parte, ven este pequeño conducto, ven este pequeño conductito, pequeño, delgadito, ese es el conducto pancreático accesorio, o de Santorini, que va a desembocar solo en la papila o carúncula menor. Muy bien. La tercera porción del duodeno, por delante están los vasos, acá ven, la arteria y la vena mesentérica superior. La arteria y la vena mesentérica superior. Los vasos mesentéricos superiores, clásicamente, es un clásico de clásicos, pasan por delante de la tercera porción del duodeno. Por detrás de esta tercera porción, por detrás están los grandes vasos, la vena cava inferior, la arteria aorta y la vértebra L3. Qué fácil es recordar
que la tercera porción del duodeno está a la altura de la vértebra L3. Por encima está el proceso uncinado del páncreas y por debajo estará el yeyuno. ¿Ok? Fácil. Aquí lo ven claramente, acá están los grandes vasos por detrás. ¿Eh? Muy bien, simple. En cuanto a la vascularización, la irrigación, el duodeno está irrigado por 4 arterias. Como el duodeno está junto, o digamos, rodea a la cabeza del páncreas, entonces reciben la misma irrigación. Son 4 arterias que irrigan el duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Cómo se llaman? Arterias pancreatoduodenales. Pancreatoduodenales, porque irrigan cabeza del páncreas con duodeno. Son 2 superiores, la arteria pancreatoduodenal superior anterior y superior posterior. Y 2 inferiores, pancreatoduodenal inferior anterior e inferior posterior. Las superiores nacen de la gastroduodenal, que a su vez venía de la hepática común, ¿se acuerdan? Y las pancreatoduodenales inferiores vienen de la mesentérica superior. ¿Eh? Vienen de la arteria mesentérica superior. Y estas 4 arterias se anastomosan, forman un círculo arterial acá, que irriga, digamos, de manera bastante importante a la cabeza del páncreas y el duodeno. ¿Sí? Y el drenaje venoso, similar. Las venas pancreatoduodenales superiores drenan a la vena gastroduodenal. Y las inferiores drenan o terminan vertiendo su sangre a la vena mesentérica superior. En cuanto a la inervación, por supuesto es autónoma, visceral. Tanto la inervación simpática y parasimpática están a cargo del plexo celíaco o plexo solar. Siempre la parasimpática estimula el peristaltismo, estimula las secreciones glandulares. La simpática hace lo contrario. ¿Correcto? Sí. El yeyuno y el ilion. Hablemos de ellos, ahora los hablamos juntos. Un día hemos hablado del duodeno, hablemos del yeyuno y ilion. Más sencillo. El yeyuno y el ilion. ¿Dónde comienza? El yeyuno pues va a comenzar en el ángulo de Treitz, ¿no? Donde terminaba el duodeno, ¿se acuerdan? El ángulo de Treitz, que está a nivel de L1. Y termina, el ilion termina en la unión ileocecal, donde estaba la válvula, ¿se acuerdan? Ileocecal o válvula de Bowman, que está delante de la articulación sacroiliaca derecha. Mide, pues, en promedio 6 a 8 metros, el yeyuno es 2/5 de la longitud y el ilion 3/5. ¿Correcto? El yeyuno es más corto, el ilion es más largo, pero el yeyuno es más grueso. El yeyuno tiene mayor calibre que el ilion. ¿Se acuerdan? Yo les dije que al inicio del intestino delgado el calibre es mayor, 4,5 centímetros, y al final del ilion es menor, 2,5 centímetros. Significa que el yeyuno es intermedio. ¿Correcto? Muy bien. Funciones, absorción y protección inmunológica. Aquí está. Veamos acá. Tanto el yeyuno como el ilion están dentro del llamado marco cólico. Aquí está el colon. El colon forma como un marco, ¿no? Y que contiene al yeyuno y el ilion. Están dentro del marco cólico. Tanto el yeyuno y el ilion, como miden 6 a 8 metros, bastante largo, está completamente plegado, ¿no? El intestino delgado está completamente plegado, formando asas. Asas, todos estos dobleces se llaman asas intestinales. Todos estos dobleces se llaman asas intestinales. En total forma de 14 a 16 asas intestinales. Las asas del yeyuno son predominantemente verticales. El yeyuno se ubica hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Correcto? Hacia arriba y hacia la izquierda, dentro del marco cólico. Y sus asas son predominantemente verticales. El ilion se ubica debajo y a la derecha. Y sus asas son predominantemente horizontales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos acá, dentro de la mucosa.
La mucosa del yeyuno presenta numerosos pliegues. Los pliegues conniventes o válvulas de Kervin, ¿se acuerdan? Que iniciaban en la segunda porción del duodeno. En la segunda porción del duodeno, pero alcanza su máximo tamaño y cantidad en el yeyuno. ¿Qué función tienen estas placas, perdón, estos pliegues de Kervin? Estas válvulas conniventes que alcanzan su máximo, digamos, tamaño y cantidad en el yeyuno. Tienen dos funciones. Uno, aumentan el área de superficie de la mucosa. Aumentan el área de superficie de la mucosa. Y segundo, retrasan la velocidad de tránsito intestinal. Es decir, la sustancia alimenticia que pasa por el yeyuno pasa más lento por la presencia de estos pliegues. Si fuera liso el yeyuno, la sustancia alimenticia pasaría más rápido. Entonces, la presencia de estos pliegues enlentece el tránsito de la sustancia alimenticia y además estos pliegues aumentan el área. Ambos fenómenos favorecen la absorción de los nutrientes. Siendo el yeyuno entonces la principal función del intestino delgado en términos de absorción. La absorción de nutrientes se da fundamentalmente en el yeyuno, ¿correcto? En el yeyuno. La principal función de nutrientes se dan en el yeyuno. ¿Ok? Muy bien. Y al final del yeyuno aparecen las placas linfáticas de Peyer, que aparecen al final del yeyuno, pero que alcanzan su máximo tamaño y cantidad en el ilio, con nivel de Kervin, y acá están las placas linfáticas de Peyer. Las placas linfáticas de Peyer son más desarrolladas en el ilio. Y como su nombre lo dice, son placas linfáticas, son barreras inmunológicas. Y los pliegues conniventes desaparecen en el ilio. ¿Correcto? Muy bien. En cuanto a la submucosa, formada por tejido conectivo laxo, y la muscular, sí. La adventicia, serosa, formada por peritoneo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Sí. Este es un detalle anatómico que a veces lo encontramos, es el llamado divertículo de Meckel. El divertículo, miren, este es un asa intestinal, específicamente de íleon, y ven a veces como un dedito de guante que sobresale así. Este es el divertículo de Meckel. Es una malformación, ¿eh? Es una anomalía congénita, no debería estar ahí. ¿Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo? Pregunta del examen de concurso. La anomalía, la malformación congénita más frecuente del tubo digestivo es el divertículo de Meckel. Es un rezago, un vestigio, un remanente del conducto onfalo-mesentérico. Es el conducto que comunica el saco de Yolk, es decir, el saco vitelino, con la cavidad celómica que viene con el mesodermo, ¿correcto? Muy bien. Se localiza en el íleon, Si contamos desde la unión ileocecal y vamos retrocediendo, generalmente se encuentra entre 60 hasta 100 centímetros desde esa unión. Lo curioso es que este divertículo posee vascularización, está irrigado, y puede hacer hernia, a veces a través de la pared abdominal, ¿no? Puede hacer hernia y puede estrangularse y generar una necrosis. Y a veces incluso puede contener tejido ectópico, puede tener tejido gástrico ectópico. ¿Ok? Muy bien, ahí está el famoso divertículo de Meckel. Muy bien. En cuanto a la vascularización, la irrigación arterial del yeyuno e ilion está irrigado, como ven ustedes acá, miren, está irrigado por 13 a 19 arterias. 13 a 19 arterias. Todas, sin excepción, todas las arterias que irrigan el yeyuno y el ilion, todas vienen de la arteria mesentérica superior. Todas nacen de la arteria mesentérica superior, siendo entonces la arteria mesentérica superior la principal arteria de los intestinos. ¿Correcto? Son de 13 a 19 arterias, las 4 a 6 primeras son las arterias yeyunales, y de las 9 a 13 restantes son las ileales.
Eso quiere decir entonces que el yeyuno tiene menos arterias que el ilion. Lógico, porque el ilion es más largo, pues. Yo les dije que el ilion mide 3/5 de la longitud, 60%, el yeyuno mide 2/5, 40%. Entonces, como el ilion es más largo, tiene más arterias que el yeyuno. Pero las arterias del yeyuno, las arterias yeyunales, son más largas y más gruesas. Por lo tanto, cuando uno ve el yeyuno en un paciente, por ejemplo, en una cirugía, cuando uno ve el yeyuno, al yeyuno lo ve rosadito, lo ve rosado, lo ve rojizo, que es característico de su buena vascularización. El yeyuno está mejor vascularizado. ¿Por qué? Si tiene menos arterias. Porque esas arterias son más grandes y más gruesas, más largas y más gruesas, de mayor calibre. En cambio, el yeyuno lo vemos más pálido. A pesar de que tiene más arterias, lo vemos color del guante, blanco nacarado. Y es porque sus arterias son más pequeñas, son más cortas y más delgadas. ¿Correcto? Muy bien, ahí está la arteria mesentérica superior. Las arterias yeyunales son proximales, es decir, son las primeras, de 4 a 6, y estas arterias van formando arcos, van abriendo en dos como una Y, se van dicotomizando, van formando alveolas ciliares, forman arcos de tercero y a veces hasta de cuarto. El último arco, todo ese conjunto se llama el arco de Dwight. Es el arco más distal, del cual salen estas arterias que ya están entrando al intestino, estas se llaman las arterias rectas. Las arterias rectas que están entrando ya al intestino. ¿Correcto? Y todos estos vasos están contenidos en el mesenterio. Muy bien. El drenaje venoso, similar. Las venas van a drenar a la vena mes superior. Entonces, los nutrientes que se absorben, los nutrientes que se absorben a nivel intestinal, principalmente el yeyuno, porque yo le hice que el yeyuno es la principal porción del intestino que se dedica a la absorción, los nutrientes absorbidos del yeyuno van principalmente a la vena mesentérica superior. Y aquí en este cuadrito les he puesto pues una comparación entre ambas porciones, que siempre son preguntas que se hacen, que las hacemos en los exámenes de concurso. Diferencias entre yeyuno e hilo. Localización en el marco cólico, ya les he dicho, la posición de las asas, la longitud, el diámetro o calibre, el grosor de la pared, los pliegues conniventes, las placas de Peyer, el color externo, es más rosado el yeyuno porque es mejor vascularizado, y es mejor vascularizado porque es el que principalmente absorbe los nutrientes, este es blanco nacarado. Las arterias en el meso son más largas y de mayor calibre, las del hilo son más cortas y de menor calibre, y los arcos hasta segundo orden en yeyuno y hasta cuarto orden en yeyuno, ¿correcto? Muy bien, la inervación formada por el plexo celíaco solar. Aquí vamos a mencionar el famoso plexo celíaco solar. Miren ustedes. Aquí vemos el tronco celíaco. ¿Lo ven en el centro? De la arteria aorta. ¿Correcto? El tronco celíaco. Alrededor del tronco celíaco son ganglios nerviosos. ¿Qué es un ganglio nervioso? Es una masa de cuerpos neuronales, fuera del sistema nervioso central. Y en simpáticas, son neuronas simpáticas. Tenemos estos ganglios que están acá, a los lados del tronco celíaco, y por eso se les llama celíacos o semilunares, que son dos, derecho. Luego tenemos los ganglios aórtico-renales, arterias renales, ¿lo ven acá? Los ganglios aórtico-renales, que son pequeñitos.
Y luego tenemos uno o dos ganglios mesentéricos superiores. Suele ser uno o dos, que están en el origen de la arteria mesentérica superior. Esos 5 ganglios tenemos. Estos ganglios contienen neuronas simpáticas. Ahora, hay nervios, hay fibras que van a ser aferentes. ¿Se acuerdan el concepto? Aferente, fibras que llegan a los ganglios y llegan principalmente de los nervios esplácnicos, ¿correcto? De los nervios esplácnicos mayores, menores, inferiores, ¿correcto? Entonces, estos nervios esplácnicos venían del tórax, ¿recuerdan? Venían del tórax. Venían del tórax de la cadena simpática, ¿no? Entonces, estos son ganglios simpáticos que van a hacer sinosis en estos ganglios. Luego, del tronco vagal posterior, ¿se acuerdan? Salió una ramita, la rama celíaca, que va principalmente al ganglio celíaco derecho. Y los nervios frénicos también van a dar un aporte sensitivo. Y finalmente, de estos ganglios salen eferencias, y estas eferencias siguen a las arterias, llevando fibras simpáticas, parasimpáticas, ¿no? ¿Correcto? Ahí está el plexo celíaco solar. Entonces, el plexo celíaco solar, fibras simpáticas y parasimpáticas que van siguiendo a las arterias, ¿ven? Y en el caso del intestino delgado, ven ustedes acá, por ejemplo, que siguen a las arterias hepática común y gastroduodenal para la inervación del duodeno, y que siguen a la mesentérica superior para la inervación del yeyuno e ilio. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien.